RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto con la ciudad del Cusco. Ya se encuentra con nosotros el doctor Ramiro Alatrista Muñiz. Él es jurista y analista político. Con él vamos a analizar justamente el último sondeo nacional de Ipsos y el diario El Comercio acerca de las preferencias para las elecciones presidenciales del 11 de abril próximo. Doctor Ramiro Alatrista, buenas tardes y bienvenido a Enlace Regional. Piero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme compartir con todo tu público y poder analizar temas de relevancia nacional. A tu disposición. Las gracias a usted, doctor. Justamente hacía mención del último sondeo realizado por la empresa Ipsos y el diario El Comercio acerca de las preferencias electorales. Y es que ubican a el señor George Forsyth con un 17%. En segundo lugar se ubica la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori con un 8% de respaldo, mientras que el tercer lugar, de acuerdo a la encuesta, por supuesto, se lo disputan la señora Verónica Mendoza de Nuevo Perú y el señor Julio Guzmán del Partido Morado con 7%. Pero el estudio también señala que Daniel Urresti de Podemos Perú y Johnny Lescano de Acción Popular obtuvieron 6% en esta encuesta. Además, el señor Hernando de Soto de Avanza País hasta el momento viene consiguiendo un respaldo del 5%, mientras que César Aguña de Alianza para el Progreso, el señor Ollanta Humala de Partido Nacionalista y Daniel Salaverry de Somos Perú solo logran hasta el momento un 4% de intención de voto. En todo caso, la pregunta es ¿cómo cree usted que se están moviendo las preferencias en una zona como el sur del país, que de alguna forma siempre está más inclinada a los sectores de izquierda? Efectivamente, yo creo que esta encuesta es nacional y que en el sur del Perú se va a mantener una buena o alta votación para los sectores de izquierda y especialmente en la región del Cusco para Verónica Mendoza, que precisamente es cusqueña. No obstante ello, sigue llamando la atención que el señor George Forsyth esté en el primer lugar de las preferencias, cuando lo que más se ha discutido en estas crisis políticas que hemos tenido justamente ha sido la falta de formación académica, política y experiencia que tenían los candidatos, los congresistas o los propios ya presidentes o vicepresidentes. Y el señor Forsyth pues no exhibe más allá de haber sido arquero en una institución prestigiosa seguramente, pero después de ello, lo que se analiza de su gestión como alcalde de La Victoria definitivamente creo que no es suficiente para que tenga los méritos para postular a la presidencia del Perú. Sin embargo, está en el primer lugar, aunque comparativamente con otras encuestas ha bajado 1 o 2 puntos. En el caso de Keiko Fujimori, que se ubica en el segundo lugar de las preferencias, creemos que tiene un electorado duro que se va a mantener en esos porcentajes y además tiene un voto oculto de mucha gente que no da a conocer en este momento su preferencia por Keiko Fujimori, por la gran cantidad de oposición y de críticas que se ciernen sobre ella. Creemos que ha hecho un gesto con relación justamente a estas personas que tienen un voto escondido, al manifestar que de llegar ella a la presidencia, indultaría a su padre, el señor Alberto Fujimori. Y justamente creemos que ese mensaje está dirigido al grupo duro de los fujimoristas, que todavía siguen creyendo que la gestión de Alberto Fujimori fue una de las más exitosas a nivel nacional. Ahí está dirigido el mensaje de Keiko Fujimori. Con relación al señor Guzmán, creemos nosotros que no termine de despegar, porque está cargando ya en realidad el cogobierno que se hace con el señor Sagasti, y creo que las decisiones bastante discutibles que se vienen tomando, especialmente en el sector económico y en el tema de salud. Se nos viene esta nueva oleada de la COVID-19 y lamentablemente el gobierno no ha hecho mucho con relación a ello. En el caso del señor Urresti, su mensaje confrontacional creo que pega a algunos sectores que creen que los problemas del país se van a solucionar a través de la mano dura, pero ya tuvimos una posición de ese tipo con el señor Ollanta Humala y nada de lo que dijo durante la campaña cumplió. Pero recordemos que muchos de esos candidatos tienen en este momento serias investigaciones por delitos muy graves, como por ejemplo en el caso de la señora Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos, en el caso de los cócteles con Fuerza Popular,
En el caso del señor Urresti tenemos se le acusa la muerte del periodista Bustíos, el periodista de Caretas, es asesinato calificado además como un delito de lesa humanidad, y en el caso del señor Guzmán está siendo investigado por el delito de lavado de activos. Situación que debe llamar la atención de la ciudadanía al momento de dar su preferencia, al momento de elegir, porque de otra manera podríamos generar nuevamente vacíos de poder en el supuesto de que sigan los procesos y obviamente tengan que ser sentenciados, tener que dejar el poder. Lo que no podemos permitir es que de ninguna manera se pueda permitir que a través de elecciones se quiera pretender una inmunidad a través de las prerrogativas que dan el ser elegido tanto como presidente, vicepresidente o congresista de la República, lo que se le ha señalado al señor Vizcarra, que en este momento se encuentra excluido por decisión de un jurado electoral especial. Cuestión aparte el tema del señor Salaverry, que no termina de despegar pese a los viajes constantes que ha hecho con el señor Vizcarra, tratando de lograr un endoce de la aprobación que todavía goza el señor Vizcarra. Creemos que está movido el panorama, tenemos una tacha contra el señor Hernando de Soto porque no puede acreditar, indican sus estudios, y se ha acusado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de tener un favoritismo porque tenía una posición de izquierda, y el excongresista Jorge del Castillo ha manifestado que habría sido de izquierda bastante radical cuando estaba en la universidad. Y el panorama está movido. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha manifestado que la no inscripción por ejemplo, de la lista del Partido Aprista en las sedes congresales se debió a la tardanza en ingresar a las plataformas. He utilizado una frase, ¿no? Para dar un examen hay que llegar temprano. Situación que es bastante discutible porque en el entorno nacional y cuando estamos en elecciones, siempre las autoridades deben tratar de lograr que el voto popular sea el que elija o el que descarte un candidato y que no sean cuestiones formalistas las que eviten que una persona se presente en una contienda electoral. Ahora, doctor Alatrista, respecto a lo que usted dice, si de una parte es preocupante que muchos de los candidatos de los cuales usted ha mencionado en este momento tenga graves denuncias, y no es poco hablar de asesinato, no es poco hablar de corrupción, que es algo que lamentablemente es como el pan de cada día en nuestro país. Hay una situación también preocupante porque la construcción del candidato George Forsyth, que como usted manifiesta, más allá de haber sido un deportista destacado en un club importante de nuestro país, como alcalde de La Victoria, pues prácticamente él abandonó el distrito. Y si usted puede ver algunas imágenes de lo que es La Victoria en este momento, verdaderamente no habría palabras para describir. Sin embargo, ¿usted cree que esta tendencia continúe? Porque es sorprendente que tenga un 17% de aprobación cuando que ni siquiera en el distrito creo que alcanzó ese nivel de aprobación. Bueno, definitivamente es un fenómeno que llama la atención en nuestro país. No solamente es el estado lamentable en que dejó el distrito de La Victoria, sino que, por ejemplo, la ejecución presupuestal del todavía alcalde Forsyth en su momento fue mínima. Lo único que hizo fue hacer una alianza con la Policía Nacional para efecto de que a través de la fuerza evitar que se ocupen algunas calles de Gamarra, pero todo el entorno de La Victoria realmente quedó abandonado, mínima ejecución presupuestal y cero propuestas de gestión. Entonces llama muchísimo la atención que la población siga inclinando su voto hacia un candidato que no reúne, creemos nosotros, mínimas condiciones para ser un estadista, que es lo que necesita nuestro país. Más aún si estamos en el año del Bicentenario y que nos corresponde construir república, lo cual implica que tengamos en la presidencia del país una persona que tenga los merecimientos y los conocimientos mínimos necesarios para poder conducir a nuestro país en este Bicentenario. Sin embargo, lamentablemente, todas las elecciones en nuestro país se realizan más o menos en similares circunstancias, se elige por cuestiones emocionales y no se analiza al candidato, no se analiza su pasado, no se analiza sus merecimientos profesionales y simplemente es el gusto o el sentimiento que genera en algún momento porque habla bonito, es una cara bonita, porque fue arquero de alguna institución, y eso no puede ser un voto responsable, y después la población sale a reclamar porque no se siente representados por quienes ellos mismos han puesto en el poder. Y eso es una situación altamente preocupante y queremos llamar la atención de la población para que pueda informarse de mejor manera y en abril
pueda tener un voto informado realmente, que nos permita tener un presidente con los mínimos conocimientos y los mínimos merecimientos para conducir los destinos de nuestro país. Doctora Latrista, ¿le sorprende a usted el posicionamiento de la señora Keiko Fujimori? No me sorprende, la verdad, porque como he dicho anteriormente, tiene un núcleo duro que piensa en el Perú, que el gobierno de Alberto Fujimori, el padre del señor Keiko Fujimori, realizó uno de los mejores gobiernos de la historia republicana, y así lo dicen, y que logró controlar el terrorismo, que logró controlar la hiperinflación y que puso orden en nuestro país. Ese núcleo duro es el que hoy día apoya a Keiko Fujimori, además de aquellos sectores de derecha que creen que ella podría representar también de una manera interesante sus intereses. No por gusto se está investigando en este momento al gerente general, creo que ya es exgerente y propietario del Banco de Crédito del Perú, justamente por haber hecho aportes, grandes aportes a la campaña de Keiko Fujimori. Todo ello genera que esta derecha, digamos, se sienta representada en este momento por Keiko Fujimori, más el grupo de peruanos que creen que Alberto Fujimori es un buen gobierno y por tanto todo ese caudal electoral está siendo direccionado a la señora Keiko Fujimori. ¿Y las posibilidades de la señora Verónica Mendoza, teniendo en cuenta que hace poco, justo en Cusco, tampoco fue muy bien recibida, que digamos? Pues yo creo que Verónica Mendoza lamentablemente no va a terminar de despegar, porque una vez más la izquierda peruana no ha sabido unirse para poder presentar una propuesta coherente. Creo que el señor Arana ha perjudicado tremendamente los intereses de la izquierda, y al generar esta división, obviamente genera una debilidad que va a pasarles obviamente una alta factura en las elecciones, y creo que se va a disipar el voto de la izquierda, y lamentablemente la señora Mendoza no va a poder llegar a la presidencia a criterio nuestro, aunque creemos que sí tiene muchos merecimientos, especialmente académicos, pero también tiene serias observaciones, porque recordemos que ella defiende a Venezuela, ella defiende al gobierno de Maduro, no quiere hablar de dictadura en Venezuela, defiende a Cuba, países donde definitivamente no hay una democracia, por lo menos en los términos que nosotros los entendemos, pero además de ello, recordemos que la señora Verónica Mendoza era la secretaria personal de Nadine Heredia, y que su letra se encuentra en las agendas que por cuestiones legales están tratando de ser eliminadas de una investigación, pero eso no quita que la señora Verónica Mendoza fue la secretaria personal de la señora Nadine Heredia, quien está siendo investigada en este momento, ya tiene acusación por un delito grave, lavado de activos, con una característica: la pena que pide el Ministerio Público para la señora Nadine Heredia es superior al expresidente de la República, Ollanta, lo que algunos han interpretado, y hasta en ello le hace sombra, y lamentablemente pues se mantiene ese moquillo que le colocaron de ser un cosito, ¿no?, a Ollanta, pero lo relevante es lo de Verónica Mendoza al ser secretaria personal de Nadine Heredia. Creo que eso también va a pesar en el electorado, y mucha gente va a evaluar y va a ver que había una vinculación directa con el gobierno de Humala y con las irregularidades que están investigando, y además de aquello que hemos manifestado. Creemos también que las posiciones radicales que acompañaron a las protestas para que sea el señor Merino también han generado una serie de rechazos a algunos sectores, porque hoy en día estamos pagando el precio de ello con este rebrote, incremento de contagios de la COVID-19, y que Verónica Mendoza alentó y aprobó de una manera incesante, y que hoy en día lamentablemente cuenta con muchos contagiados y muchos muertos en nuestro país. Y hay que decirlo claramente: fue Partido Morado, fue Verónica Mendoza, Marco Arana y todos ellos que apoyan otras movilizaciones. Creemos nosotros de manera irresponsable, porque este rebrote tiene una razón de ser: esas protestas masivas que se realizaron en nuestro país y que generaron obviamente un contagio masivo con la COVID-19. Sin embargo, esas son cosas que no se dicen, y todos hablan de que el rebrote se produce a partir de las fiestas de fin de año, es decir, la Navidad y el Año Nuevo. Y en cuanto a los candidatos que se encuentran muy por debajo, llámese el señor Urresti, el señor De Soto, el señor Acuña, ¿qué posibilidades tienen ellos de poder ya levantar un poco la intención de voto en sus respectivas tiendas? Bueno, el señor Urresti, como dijimos, tiene un juicio moral por la muerte del periodista de Caretas, Bucios, por un delito grave de asesinato.
El señor Acuña en este momento está excluido de la plancha presidencial por no haber declarado un inmueble que él dice que es una cosa mínima, pero creo que vale más de 8 millones de soles. Y el señor Hernando de Soto, en este momento en problemas para explicar su gran formación académica, que creemos que la tiene, pero no creo que sea tan difícil, el poder exhibir un título, un diploma de magíster, un diploma de doctorado, situación que llama un poco la atención. No creo que prenda en el caso de Hernando de Soto por su edad, creo que tiene la fecha 86 años, lo cual va a significar que se pueda repensar si es que podría conducir los destinos del país. No va a recordar un poco a Pedro Pablo Kuczynski. El señor Acuña trata de ser lo que es, mucho pueblo, pero realmente sus pésimas intervenciones y sus alocuciones que nos recuerdan a algunos comediantes, creo que también van a pasarle una factura, y más allá de haber formado un emporio universitario, un emporio educativo, creemos que él no tiene tampoco esas condiciones, por lo menos no las demuestra, las tiene demasiado escondidas para poder demostrar que sí realmente tiene las condiciones para ser un estadista y conducir los destinos de nuestro país. Está muy difícil nuestro panorama electoral, vamos a tener que pensar mucho y elegir muy bien para que podamos tener un buen presidente en abril del año 2020. Ahora, en cuanto a las regiones al sur del país, en las últimas elecciones hemos visto que en el Cusco, Arequipa, Puno, Apurímac, siempre la izquierda marca una diferencia y como que inclina la balanza. ¿Usted cree que en esta oportunidad para las elecciones del 11 de abril pueda también ser la tendencia la que incline la balanza? Yo creo que el sur siempre tiene una inclinación hacia la izquierda, definitivamente. Es un tema que se ha demostrado en las 2 o 3 últimas elecciones presidenciales, y se ha dicho inclusive que fue el sur el que eligió a los últimos presidentes, ¿no? Y creo que también va a ser muy importante porque la característica es que el sur vota un poco más en bloque, ¿no? Digamos, la inclinación, sea quien sea el presidente, por quien se elija, va a haber un voto mayoritario en la izquierda. El problema es que, digamos, Verónica Mendoza, que sería la llamada a ser apoyada en el sur, especialmente en el Cusco, por ser cusqueña, tiene las serias objeciones que hemos mencionado anteriormente, y creo que ello va a dificultar que tenga un apoyo decidido. Recordamos que en el caso del señor Arana, que tampoco despega, ni creo que despegue, ha sufrido una renuncia masiva en el sur del país, especialmente en el Cusco, de sus dirigentes más importantes, justamente porque no creen en Marco Arana, porque creen que él ha cometido, no ha respetado la democracia interna, y se han apartado, y es más, se han retirado algunos líderes importantes de las listas congresales, como por ejemplo el exalcalde de Espinar, entre otros. Entonces, todo ello va a generar que la izquierda no creo que logre una gran votación en abril de este año. En ese caso de no concretar una gran votación hacia los grupos de izquierda, hacia los candidatos, ¿usted cree, doctor Alatrista, que cualquier otro candidato que pueda de alguna forma canalizar la inquietud, las necesidades de esa población que normalmente siempre va por la izquierda, pueda, como quien dice, jalar agua para su molino, es decir, poder tentar la posibilidad que estas personas puedan apoyar a un candidato de derecha? Definitivamente es posible, y el candidato de derecha que podrían apoyar sería, creo, Keiko Fujimori, que en algún momento tuvo también un interesante apoyo en el sur del país. Creo que Keiko Fujimori podría capitalizar este vacío que generaría las postulaciones de Verónica Mendoza y Marco Arana. Quizás también George Forsyth, por esa situación de frescura, de no ser lo que dicen los políticos tradicionales, situación que en realidad quien puso en el debate político ese tipo de apelativos fue justamente Alberto Fujimori, ¿no? Y después se convirtió en el político más tradicional de todos los que hemos conocido en nuestro país. Pero creo que por ahí podrían inclinarse las balanzas, considerando que la izquierda lamentablemente está fragmentada, y decimos lamentablemente porque sería interesante una propuesta sólida de la izquierda para que el electorado pueda comparar y elegir. Algo muy importante también, doctora Alatrista, si me permite, según Ipsos, la desaprobación del presidente Francisco Sagasti es de 47% y solo un 34% la aprueba. Es decir, el rechazo al mandatario ha aumentado a 10%. ¿A qué cree que se deba este rechazo? Bueno, lamentablemente se ve que el presidente Sagasti
parece que todavía está pues entre sus poesías, entre sus operetas, entre los pañolones que le gusta usar, y no se conecta con la realidad del Perú. En este momento tenemos una severa y grave crisis económica y severa y grave crisis sanitaria, que obviamente fue heredada del señor Vizcarra, que no hizo nada durante su gestión, pese a que él quiere decir que hizo grandes avances, situación que la realidad lo desmiente sin mayor análisis, ¿no? Y entonces se esperaba del presidente Sagasti una posición mucho más sólida, mucho más consolidada, su formación académica parecía indicar en su momento que podría ser un mejor presidente, pero lamentablemente creemos que no se termina de conectar, no termina de tener conciencia de la gravedad de los problemas que afronta el país y las responsabilidades que ha asumido. Junto a ello, creo yo que están en un proyecto político para mantener al Partido Morado en el poder a través de las elecciones del año 2021 y que tienen que tendrían una coordinación con otros sectores parecidos, porque hay en la prensa circula mucho que el señor Vizcarra, Salaverry, Guzmán y Sagasti y otros más estarían dentro de una misma tendencia, que sería más de lo mismo, incluyendo en ello al señor Forsyth. Y es que no es así, lo que estarían es simplemente forjando un proyecto político para mantener los intereses políticos que se han venido dando en los últimos meses en nuestro país. Ahora, esta desaprobación del presidente Sagasti también de alguna forma ha repercutido hasta la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien ha registrado un 49% y solo el 25% dice aprobarla. ¿A qué se debe? ¿A qué se debería en todo caso? Es que solamente repasando su última conferencia de prensa, que realmente ha sido lamentable porque no se les entendía absolutamente nada, pese a las objeciones que se hacen al señor Sagasti, fue el que expresó unas ideas un poco más claras, pero cuando pasó a hablar la presidenta del Consejo de Ministros y los ministros, cada vez que intervenían confundían más, lo cual implica que no están definitivamente trabajando al ritmo que necesita nuestro país. Creemos que no hay grandes medidas que puedan estar destinadas a solucionar estos problemas que hemos señalado, y la población lo está sintiendo. En este momento tenemos ya casi el total de las camas UCI ocupadas, se viene una ola muy grande que va a requerir toda la infraestructura y todo el apoyo humano que se necesita, y recién habrían aprobado comprar 1,000 respiradores mecánicos adicionales. Ya se ha señalado que eso es insuficiente porque lamentablemente no se ha preparado a personal médico para que pueda afrontar esta nueva ola de la pandemia. Todo ello sumado que en el tema económico no hay ningún cambio, en el tema productivo absolutamente nada, las medidas que han dado supuestamente para controlar esta pandemia parece que no tienen ningún efecto, que ya fracasaron los toques de queda y los confinamientos, y entonces parece que la presidenta del Consejo de Ministros hay pues carencia de ideas y carencia de propuestas, lo cual está siendo percibido por la población y por eso su poca aprobación a criterio nuestro. Y al parecer en el gabinete continúan hablando en distintos idiomas, porque ya hemos escuchado a la ministra Mazzetti decir que no garantiza unas elecciones, mientras que en horas de la mañana el ministro de Educación declaraba también a un medio local que dependiendo de las condiciones, en abril, a partir de la quincena de abril, se podrían estar llevando a cabo las clases presenciales en las instituciones educativas. Es decir, si no podemos garantizar las elecciones, menos vamos a poder garantizar que las clases puedan empezar en abril. Esto de alguna forma sigue teniendo vacíos, no hay consistencia en lo que dicen, no hay una coordinación y, como siempre, el más afectado es el pueblo. Es que justamente ese es el problema, Piero. No hay una idea clara de, en primer lugar, cuál es el diagnóstico de nuestra realidad específica en este momento de la pandemia. No sabemos exactamente en qué punto estamos. En segundo lugar, no hay un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas que permitan enfrentar la misma en los diversos sectores. Cada cual habla de manera individual con lo que le parece. El señor Sagasti está en otro planeta. Entonces, ese es el gran problema que tenemos y la ciudadanía lo está percibiendo. Entonces, no puede ser, como tú bien has dicho, que alguien diga que se tendrían que suspender las elecciones, lo cual es gravísimo porque significaría afectar la democracia, y el otro ministro, que es otro de los trabajadores pues del Consejo de Ministros, diga exactamente lo contrario, porque la cantidad de personas que tienen que ir a las clases
presenciales pues es altísima, pero además de manera concurrente, a diferencia de las elecciones que se puede hacer por horas, porque el acto de votación dura entre 5 y 10 minutos. En cambio, los escolares o los universitarios o los estudiantes de institutos se mantienen durante muchísimas horas en aulas cerradas. Y entonces, ¿cómo es posible que nos puedan decir, por un lado, que sí se llevarían a cabo las clases presenciales y por otro lado, que estas, situaciones de acudir a un centro de votación durante 5, 10 o 15 minutos no se pueda dar por tema de la pandemia? Evidente contradicción que está generando no solo preocupación, sino ya creo un rechazo de la población frente al actual gobierno. Finalmente, doctor Alatrista, y agradeciendo siempre la atención que usted tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, se dice que el presidente de la República, Francisco Sagasti, tendría un 10% de aprobación en la zona, en la región Cusco. De alguna forma, ¿la percepción de estas encuestas se ajustan verdaderamente a la realidad? Yo creo que sí, porque el Partido Morado no tiene una gran presencia en el Cusco, en el sur del país. Ellos, sumado a que su máximo representante, el señor Guzmán, ha tenido una serie de acciones realmente lamentables, como el incidente que tuvo en el departamento, donde estaba con unas colaboradoras, se produjo un incendio, y no pudo dar unas explicaciones razonables, o el hecho que diga que él es un mantenido, felizmente mantenido, pero que después vive en un departamento en San Isidro que puede valer hasta $1 millón, situación que la gente se pone a pensar y dice, entonces, ¿cómo es posible que una persona que no trabaja pueda tener este tipo de bienes o este tipo de vida? Todo ello en el sur, Piero, definitivamente molesta y cala, porque hay una situación de grave situación económica, y entonces ver estas contradicciones molestan, y creo que por eso se explica un poco apoyo en este momento al presidente Sagasti y al Partido Morado para las elecciones de abril de este año. Doctor Ramiro Alatrista Muñiz, jurista y analista político, gracias por este análisis muy objetivo de la situación política en la que nos encontramos y sobre todo cómo van avanzando las candidaturas en nuestro país. Es un grato placer haberlo tenido siempre aquí con nosotros en RCR. Esperamos poder contactarnos con usted en otra oportunidad. Gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. De igual manera, muchísimas gracias y siempre a disposición. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.